Muy buenos días. Muy pero muy buenos días tengan todos ustedes, amigos, amigas y todo lo que está en medio. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito, El Círculo de Lectura. Y estamos aquí para continuar con esta bonita lectura de la literatura europea. Irlandesa me parece que era mi compa Oscar Wilde, con su retrato de Dorian Gray, que la verdad está resultando ser algo magnífico, encantador. Dicen que es de miedo, a mí la verdad no se me ha fruncido el ceño, pero pues la verdad sí me ha parecido una muy bonita lectura. Tengo que confesar que me siento súper identificado con Lord Henry. Sus cuestiones filosóficas y críticas sociales me gustan mucho, la verdad. Así que, bueno, sin más por el momento, ni preámbulos que no te importan, continuemos. El retrato de Dorian Gray. Perdón. Capítulo 7. Oscar Wilde. Por un motivo o por otro, la sala estaba atestada aquella noche, y el gordo empresario judío que lo recibió en la puerta estaba radiante de una oreja a otra por una servil y trémula sonrisa. Los escoltó hasta su palco con una especie de pomposa humildad, agitando sus manos regordetas llenas de alhajas y hablando en su voz más retumbante. Dorian Gray sintió una aversión hacia él, mayor que nunca. Venía a ver a Miranda, y se encontraba con Caliban. Lord Henry, en cambio, parecía satisfecho. Por lo menos le mostró su consideración, estrechando su mano y afirmándole que se sentía feliz al encontrar un hombre que había descubierto un verdadero talento, y que se arruinaba por un poeta. Hallward se entretuvo a su vez en observar las caras del patio de butacas. El calor era terriblemente sofocante, y la enorme lámpara rutilante parecía una monstruosa dalia de pétalos de fuego amarillo. Los jóvenes del paraíso se habían quitado sus chaquetas y sus chalecos y los apoyaban sobre las barandillas. Hablaban de uno a otro lado del teatro y se repartían naranjas con unas chillonas muchachas sentadas a su lado. Algunas mujeres se reían en el patio de butacas. Sus voces eran horriblemente agudas y disonantes. Llegaban del bar ruidos de taponazos. «Vaya a un sitio para ver su divinidad», dijo Lord Henry. «Sí», respondió Dorian Gray. «Aquí es donde la conocí, y es la cosa más divina de la vida. Se olvidará usted de todo cuando actúe, cuando ella esté en escena. Cuando ella está en escena, esa gente vulgar e inculta, de caras ordinarias y gestos brutales, se torna completamente diferente. Permanece en silencio, contemplándola. Ríe y llora cuando ella quiere. Arranca notas de ella como de un violín. La espiritualiza, y siente uno entonces que esa gente tiene la misma carne y la misma sangre que uno. La misma carne y la misma sangre que uno. Oh, no lo creo, exclamó Lord Henry, que examinaba a los ocupantes del paraíso con sus gemelos. No le haga caso, Dorian, dijo el pintor. Comprendo lo que quiere usted decir, y creo que esa muchacha, quien quiera que sea la persona que usted ame, tiene que ser maravillosa. Gemelos se refiere a los lentes. Perdón. No le haga caso, Dorian, dijo el pintor. Comprendo qué le quiere decir usted. Creo que esa muchacha, quien quiera que sea la persona que usted ame, tiene que ser maravillosa. Y la muchacha que le ha producido la impresión que nos ha descrito debe de ser bella y noble. Espiritualizar a sus contemporáneos es algo digno. Si esa muchacha puede prestar a su alma
a aquellos que han vivido sin ella, si puede crear un sentido de belleza en gentes cuya vida ha sido sórdida y fea, si puede despojarlos de su egoísmo y facilitarles lágrimas para unas penas que no son de ellos, es digna de toda la adoración de usted, digna de la adoración del mundo. Ese matrimonio es completamente justo. Al principio no los creía así, pero ahora lo admito. Los dioses han hecho a Sibylla Vane para usted. Sin ella hubiera usted sido incompleto. Gracias, Basilio, respondió Dorian Gray, estrechándole la mano. Sabía que usted me comprendería. Harry es tan cínico que me aterra, pero ahí está la orquesta. Es absolutamente espantosa, pero no dura más que 5 minutos. Después se levantará el telón, y verán ustedes a la muchacha a quien voy a dar toda mi vida, a la que he dado cuanto hay bueno de mí. Un cuarto de hora más tarde, entre una tempestad extraordinaria de aplausos, Sibylla Vane adelantóse en el escenario. Si era ciertamente adorable la vista, una de las criaturas más adorables, pensaba Lord Henry, que vería nunca. Había algo de gacela en su gracia tímida y en sus ojos estremecidos, un ligero rubor como el reflejo de una rosa en un espejo de plata. Subió a sus mejillas al ver a la multitud entusiasta que atestaba el teatro. Retrocedió unos pasos y sus labios parecieron temblar. Basilio Hallward se puso en pie y empezó a aplaudir, inmóvil, como en un sueño. Dorian Gray le contemplaba. Lord Henry, examinándola con sus gemelos, murmuraba: encantadora, encantadora. Eran esos lentecillos. Acuérdense que antes utilizaban uno, güey, que le decían bifocal, que es como esta expresión, que es como es una lentilla, literal, un pedazo de vidrio que estaba agarrado a una cadenita que se lo ponían aquí. Entonces lo sacaban y se lo ponían así en el oclayo. Se lo ponían en el oclayo, ¡pip! Y era como un lente. Después los hicieron dobles. Dijeron, güey, pues ¿por qué nada más utilizamos uno si tenemos 2 ojos? Y les llamaban gemelos antes de ser llamados anteojos, lentes o lo que fuera, güey. Para que no vayan a pensar que Lord Henry andaba ahí con unos gemelillos. Gracias, Basilio, respondió Dorian Gray estrechando la mano. Sabía que usted me comprendería. Ah, caray. La escena figuraba una sala del palacio de Capuleto y Romeo, con sus ropas de peregrino. Entraba con Mercurio y sus otros amigos. La orquesta preludió algunos compases y empezó la danza. En medio del tropel de actores desgarabados, ramplonamente vestidos, Sibylla Vane se movía como un ser de un mundo más bello. Su cuerpo se inclinaba en la danza como se inclina una planta sobre el agua. Las curvas de su pecho eran las de un litro blanco, las de un lirio blanco. Sus manos parecían hechas de marfil tibio. Mostrábase, sin embargo, curiosamente inconsciente. No tenía ni un gesto de alegría cuando sus ojos reposaban en Romero. Las pocas palabras que debía decir. Buen peregrino, sois demasiado injusto con vuestra mano. No habéis mostrado en esto sino devoción y cortesía. Las santas tienen manos que tocar pueden los peregrinos, y es un sagrado beso este contacto. Y el breve diálogo siguiente fueron dichos de un modo enteramente artificial. La voz era exquisita, pero desde el punto de vista de la entonación, absolutamente falsa. Era equivocada de tono. Toda la vida del verso desaparecía. Hacía insincera la pasión. Dorian Gray palideció al observarlo. Estaba confundido y anhelante. Ninguno de sus amigos se atrevía a decirle nada. Parecíales ella completamente inepta. Estaban atrozmente desilusionados. Sin embargo, sabían que la escena del balcón, en el segundo acto, era la verdadera prueba para cualquier Julieta. Esperaban aquello. Si fracasaba ahí, es que no había nada en ella. Su aspecto era encantador cuando apareció en el claro de la luna. Eso era innegable. Pero la inseguridad de su interpretación fue insoportable y empeoró mientras proseguía. Sus gestos resultaban absolutamente artificiales. Hacía exageradamente enfático lo que le tenía que recitar. El hermoso pasaje. Tú sabes que el velo de la noche de esta sobre mi faz. Si no, verías que el rubor colorea mi mejilla, pensando en las palabras que esta noche me oíste pronunciar. Fue declamado con la penosa precisión de una alumna enseñada a recitar por cualquier profesor de declamación de segundo orden. Cuando se inclinó sobre el balcón,
y tuvo que decir los admirables versos: aunque eres mi alegría, no gozo con este compromiso nocturno. Es demasiado temerario, demasiado repentino e imprevisto, demasiado parecido al relámpago que ha cesado de ser, antes de que pueda decirse: relumbra, buenas noches, amado. Este capullo de amor abierto por el aura estival puede ser una bella flor en nuestra próxima cita, en nuestra cita próxima. Los dijo como si no contuvieran para ella ningún significado. No era azaramiento en realidad, no parecía nerviosa, sino absolutamente dueña de sí misma. Era simplemente arte malo, un completo fracaso. Hasta los oyentes vulgares e incultos del patio de butacas y de la galería perdían todo interés por la obra. Empezaron a moverse, a hablar alto y silbar. El empresario judío en pie, detrás del anfiteatro principal, pateaba y juraba de rabia. La única persona impasible era la muchacha. Cuando acabó el segundo acto le sucedió una tempestad de silbidos y Lord Henry se levantó y se puso el gabán. Es bellísima, Dorian, dijo, pero no sabe representar. Vámonos. Quiero ver la obra hasta el final, respondió el joven con voz ronca y amarga. Lamento muchísimo haberles hecho perder la velada. Harry, perdónenme los dos. Mi querido Dorian. La señorita Vane debe estar indispuesta, interrumpió Hallward. Vendremos cualquier otra noche. Deseo que esté indispuesta, prosiguió, pero a mí me parece simplemente insensible y fría. Está completamente cambiada. Anoche era una gran artista. Esta noche es tan solo la actriz vulgar. Tan solo una actriz vulgar y mediocre. No hable usted así de lo mucho que ama, Dorian. El amor es mucho más maravilloso que el arte. Ambos son simplemente formas de imitación, observó Lord Henry. Pero vámonos, Dorian. No debe usted permanecer aquí más tiempo. No es bueno para el espíritu ver representar mal. Además, supongo que usted no desea que su mujer represente. Por tanto, ¿qué le importa a usted que haga el papel de Julieta como una muñeca de madera? Es verdaderamente adorable, y si sabe de la vida tan poco como del arte escénico, será una experiencia deliciosa. No hay más que dos clases de personas verdaderamente fascinadoras: las que lo saben absolutamente todo y las que no saben absolutamente nada. Por el cielo, mi querido amigo, no ponga usted una cara tan trágica. El secreto de la perenne juventud consiste en no tener nunca una emoción que siente mal. Véngase al club con Basilio y conmigo. Fumaremos unos cigarrillos y beberemos por la belleza de Sibila Vane. Es bella. ¿Qué más puede usted desear? Váyase, Harry, exclamó el joven. Quiero estar solo. Basilio, váyase también. Ah, ¿no ven ustedes que mi corazón va a estallar? Se arrasaron sus ojos de lágrimas abrasadoras. Temblaron sus labios y precipitándose al fondo del palco se apoyó en la pared escondiendo la cara en sus manos. Vámonos, Basilio, dijo Lord Henry con una extraña ternura en la voz, y los dos jóvenes salieron juntos. Instantes después se encendieron las candileas y se alzó el telón para el tercer acto. Dorian Gray volvió a sentarse en su sitio. Estaba pálido, desdeñoso e indiferente. La acción se arrastraba y parecía interminable. La mitad del público había desfilado con fuerte ruido de pisadas y riendo. Aquello era un completo fiasco. El último acto fue representado ante las localidades casi vacías, bajo el telón entre risas contenidas y algunas protestas. En cuanto terminó aquello, Dorian Gray se lanzó por detrás del escenario al saloncillo de actores. Encontró solo a la joven con una mirada de triunfo en su rostro. Brillaban sus ojos, con exquisito fulgor. Una especie de resplandor le envolvía. Sus labios entreabiertos sonreían a un secreto íntimo. Al entrar él, le miró y una expresión de infinita alegría le invadió. «¡Qué mal he trabajado esta noche!», Dorian exclamó. «Horriblemente», le respondió él, contemplándola con estupefacción. «Horriblemente, ha sido espantoso. ¿Estás enferma? No tienes idea de cómo ha sido. No tienes idea de lo que he sufrido». «Sufrido», la muchacha sonrió. Dorian contestó, recalcando su nombre con una lenta voz musical, como si fuera más dulce que la miel para los pétalos rojos de su boca. «Dorian, debías de haber comprendido, pero lo comprendes ahora, ¿verdad?» «¿Comprender el qué?», preguntó alterado. «¿Por qué lo he hecho tan mal esta noche? Porque no volveré ya, nunca a trabajar bien». Él se encogió de hombros. «Supongo que estás enferma. Cuando te sientes enferma no deberías de trabajar. Resulta ridícula. Se han aburrido mis amigos
Me he aburrido yo. No parecía escucharle. Estaba transfigurada de alegría. Un éxtasis de felicidad la dominaba. «Dorian, Dorian», exclamó. «Antes de conocerte, la única realidad de mi vida era el teatro. Vivía solamente para el teatro. Creía que todo aquello era verdad. Era yo, Rosalindo una noche y otra, Porcila, alegría de Beatriz. Era mi alegría, y las penas de Cordelia eran también mis penas. Creía en todo. Las personas vulgares que trabajaban conmigo me parecían divinidades. Las decoraciones eran mi mundo. No conocía más que sombras y las creía realidades. Viniste tú, oh mi bello amor, y liberaste mi alma de su cárcel. Me enseñaste lo que era verdaderamente la realidad. Esta noche por primera vez me di cuenta que Romeo era horroroso, y viejo y pintado, de que el rayo de luna en el vergel era falso, y de lo vulgares que eran las decoraciones, de que las palabras que tenía yo que decir eran insinceras, no eran mis palabras, y de que no era aquello lo que debía decir. Me has revelado algo más elevado, algo de lo que todo arte es solo un reflejo. Me has hecho comprender lo que es realmente el amor. Amor mío, príncipe encantador, príncipe de la vida. Estoy asqueada de las sombras. Eres para mí más que todo cuanto pueda ser todo arte. ¿Qué tengo yo que ver con los fantoches de un drama? Cuando llegué esta noche, no pude comprender cómo me había desprendido de eso. Creí que iba a estar maravillosa. Noté que no podía hacer nada. De repente, se hizo la luz en mi alma y lo comprendí todo. Este conocimiento fue para mí exquisito. Los oí silbar y sonreí. ¿Podían ellos comprender un amor como el nuestro? Llévame contigo, Dorian. Llévame a donde podamos estar solos. Odio la escena. Puedo fingir una pasión que no siento, pero no puedo fingir eso que me abraza como el fuego. Oh, Dorian, Dorian, ¿comprendes ahora lo que esto significa? Si pudiera fingirlo sería una profanación, porque para mí, representar es estar enamorada. Tú me lo has hecho ver. Él se dejó caer sobre el sofá y volvió la cabeza. Me has matado, mi amor, murmuró. Le miró asombrada y se echó a reír. Él no contestó nada. Se acercó a la muchacha y ésta le acarició el pelo con sus deditos. Se arrodilló y le besó las manos. Él se las retiró conmovido por un estremecimiento. Incorporóse de un salto y fue hacia la puerta. «Oh, sí», exclamó. «Has matado a mi amor. Solías excitar mi imaginación. Ahora no puedes excitar mi curiosidad. Ya no me haces ningún efecto. Te amaba porque eras maravillosa, porque tenías talento e inteligencia, porque realizabas los sueños de los grandes poetas y dabas forma y cuerpo a las sombras del arte. Y lo has malogrado todo. Eres inepta y estúpida, Dios mío. Qué loco fui al amarte, qué tonto. Ahora ya no eres nada para mí. No quiero volver a verte más. No quiero volver a verte más. No quiero pensar más en ti. No quiero volver a pronunciar nunca tu nombre. No sabes lo que eras para mí antes. Oh, no quiero pensar más en ello. Quisiera no haberte visto nunca. Has echado a perder la pasión romántica de mi vida. Que poco conoces el amor si dices que no corrompe el arte. Sin tu arte no eres nada. Te hubiera hecho famosa, espléndida, magnífica. El mundo te habría reverenciado y hubieses llevado mi nombre. ¿Qué eres ahora? Una actriz de tercer orden con una cara bonita. La muchacha palidecía y temblaba, junto con sus manos y una voz que parecía ahogarlas. «¿Me hablas en serio, Dorian?», murmuró. «¿Estás representando? ¿Representando? Esto se queda para ti, que lo haces tan bien», contestó él amargamente. Levantóse ella y con una expresión lastimera y de dolor en el rostro fue hacia él. Le puso la mano sobre el brazo y le miró a los ojos. Él la rechazó. «No me toques», exclamó. Lanzó de ella un sofocado gemido y arrojándose a sus pies permaneció ahí como una flor pisoteada. «Dorian, Dorian, no me abandones», susurró. «Siento tanto no haber trabajado bien. Pensaba en ti todo el tiempo, pero procuraré de verdad, procuraré. Sentí ese amor por ti tan repentinamente. Creo que lo había ignorado siempre si no me hubieses besado, si no nos hubiésemos besado. Bésame otra vez, amor mío. No te separes de mí, no podré soportarlo. O no me abandones. Mi hermano, no me importa». No quería él decir eso.
Bromeaba. Pero tú, no puedes perdonarme por esta noche. Trabajaré concienzudamente y procuraré mejorar. No seas cruel conmigo, porque te amo más que a nadie en el mundo. Después de todo, esta es la primera vez que te desagrado. Pero tienes toda la razón, Dorian. Hubiera podido superarme como artista. Fue una tontería en mí, y sin embargo, no he podido evitarlo. Oh, no me abandones, no me abandones. Una oleada de sollozos apasionados la sofocó. Se desplomó en el suelo como una cosa herida, y Dorian Gray la contempló con sus bellos ojos, plegados sus labios por un exquisito desdén. Siempre hay algo ridículo en las emociones de las personas a las que ha dejado uno de amar. Sibylla Vane le parecía absurdamente melodramática. Sus lágrimas y sus sollozos le aburrían. «Me voy», dijo al fin con voz tranquila y clara. «No quiero ser cruel, pero no puedo volver a verte. Me has desilusionado». Lloraba ella silenciosamente y no le contestó, pero se acercó a él arrastrándose. Sus manecitas se extendieron ciegamente y parecieron buscarle. Giró él sobre sus talones y salió del cuarto. Unos instantes después, estaba fuera del teatro. Apenas supo por dónde fue. Recordó confusamente haber vagado por calles mal alumbradas y haber pasado por debajo de bóvedas sombrías, por delante de unas casas hostiles. Unas mujeres de voces roncas y de risas ásperas le llamaron. Se cruzó con borrachos vacilantes, blasfemando y parloteando para sí mismos como simios monstruosos. Vio criaturas grotescas apretujadas sobre los escalones de las puertas, y oyó chillidos y juramentos en patios lóbregos. Al amanecer, se encontró junto al Covent Garden. Las tinieblas se disipaban, y coloreado con tenues claridades, el cielo se curvaba como una perla perfecta. Pesadas carretas cargadas de lirios tempranos pasaron lentas y ruidosas por las relucientes solitarias calles. Flotaba en el aire el perfume de las flores, y su belleza pareció consolarle de algún tanto de su dolor. Entró en un mercado, y estuvo contemplando a los hombres que descargaban sus vehículos. Un carretero de blusa blanca le ofreció unas cerezas. Le dio las gracias, asombrado de que no quisiese aceptar ningún dinero, y las comió distraídamente. Cogidas aquella noche, la frescura de la luna las había penetrado. Una larga hilera de mozos llevando cestos de tulipanes listados y de rosas amarillas y rojas, desfiló ante él los montones de legumbres verde jade. Bajo el pórtico de columnas grisáceas vagaba un tropel de muchachas sin nada en la cabeza, esperando a que terminasen las subastas. Otras retozaban alrededor de las puertas abiertas de los bares en las plazas. Los pesados caballos de los camiones que se escurrían y pateaban sobre los adoquines desiguales, haciendo sonar sus cascabeles y arreos. Algunos cocheros dormían sobre montones de sacos. Unos pichones de cuellos irisados y patas sonrosadas revoloteaban picoteando granos. Al cabo de un rato, llamó a un hansom y se hizo conducir a su casa. Se detuvo unos instantes en los escalones de la puerta, mirando en torno suyo a la plazoleta silenciosa y blanquecina, los balcones cerrados y las chillonas persianas. El cielo era ahora de un ópalo puro, y los tejados de las casas relucían como plata. De una chimenea de enfrente se elevaba una tenue espiral de humo. Se rizó como una cinta violenta en el aire enacarado. En el enorme farol dorado, veneciano, arrancado de algunas góndolas de los Dux, que colgaba del techo del gran vestíbulo de entrada. De zócalos de roble, refulgían todavía 3 haces. Parecían finos pétalos de llamas azules bordadas de luz. Los apagó, y después de haber tirado su sombrero y su gabán sobre la mesa, cruzó la biblioteca y empujó la puerta de su dormitorio, una gran habitación octagonal, situada en el piso bajo, que en su afán creciente de lujo había hecho adornar y revestir en unos curiosos tapices renacimiento descubiertos en un deshabitado desván de Shelby Royal. Cuando dejaba la vuelta al picaporte, sus ojos cayeron sobre su retrato pintado por Basilio Hallward. Dio un respingo de sorpresa. Entró en su habitación algo desconcentrado. Al desabrocharse el primer botón, parecía titubear. Finalmente volvió sobre sus pasos, se detuvo ante el retrato y lo examinó. A la escasa luz que pugnaba por atravesar las cortinas de seda color crema, la cara le pareció ligeramente cambiada. La expresión era diferente. Hubiérase dicho que había un toque de crueldad en la boca. Era realmente extraño. Se volvió.
y yendo hacia el balcón descorrió las cortinas. La clara luz del alba inundó las habitaciones y barrió las sombras fantásticas a los rincones oscuros, donde permanecían trémulas. Pero la extraña expresión que había notado en la cara del retrato parecía subsistir ahí, más perceptible aún. La palpitante y viva luz nos mostraba líneas de crueldad en torno a la boca tan claramente como si él mismo, después de haber realizado algún acto horrible, se hubiese mirado en un espejo. Retrocedió, y cogiendo en la mesa un espejo ovalado, enmarcado por unos cupidos de marfil, uno de los numerosos regalos de Lord Henry, se apresuró a contemplarse en sus bruñidas profundidades. Ninguna línea parecida retorcía sus ojos. Ninguna línea parecida retorcía sus rojos labios. ¿Qué significaba aquello? Restregóse los ojos y se acercó más aún al cuadro y examinó de nuevo. No había notado señal alguna de transformación al mirar anteriormente al cuadro. Sin embargo, era indudable que la expresión había cambiado. No era fantasía suya. La cosa era horriblemente visible. Se desplomó sobre un sillón y se puso a reflexionar. De pronto, le vino a la memoria lo que había dicho en el estudio Basilio Hallward el día que se quedó terminando el retrato. Sí, lo recordaba perfectamente. Había expresado un loco deseo de permanecer siempre joven, y de que el retrato envejeciera, de que su propia belleza no quedara mancillada nunca, y de que la faz de aquel lienzo soportase el peso de sus pasiones y de sus pecados, que la imagen pintada pudiera verse estigmatizada con las líneas de los dolores y de los pensamientos, y pudiese él conservar, mientras tanto, la delicada lozanía y gentileza que hasta entonces consciente adolescencia. Seguramente su anhelo no había sido atendido. Tales cosas eran imposibles. Pensar en ella solamente parecía monstruoso. Y no obstante, el retrato estaba ante él, con aquel rasgo de crueldad en la boca. Crueldad. ¿Habría sido cruel? La culpa era de la muchacha, no suya. Habíala soñado gran artista. Le dio su amor por creerla superior. Y luego le desilusionó. Habíase mostrado superficial e indigna. Y sin embargo, un sentimiento de pena infinita le invadió viéndola en su imaginación tendida a sus pies, sollozando como un niño pequeño. Recordó con cuánta insensibilidad la miró. ¿Por qué obró así? ¿Por qué tenía un alma semejante? Pero él también había sufrido. Durante las 3 horas terribles hasta que acabó la obra, había él vivido siglos de dolor, eternidades sobre eternidades de tortura. Su vida bien valiera de ella. Si él la había lastimado un instante, ella le había herido por larguísimo tiempo. Además, las mujeres están mejor constituidas que los hombres para soportar penas. Viven de sus emociones, no piensan más que en estas. Cuando eligen amantes, es sencillamente para tener a alguien a quien poder armar escándalos. Lord Henry lo había dicho, y Lord Henry conocía a las mujeres. ¿Por qué tenía él que inquietarse de Sibylla Vane? No era nada para él ahora. Pero, ¿y el retrato? ¿Qué pensar de aquello? Poseía el secreto de su vida y revelaba su historia. Habíale enseñado a amar su propia belleza. ¿Iba también a enseñarle a detestar su propia alma? ¿Debía de volver a mirarlo? No, era simplemente una ilusión de sus sentidos ofuscados. La horrible noche que acababa de pasar había originado fantasmas. De pronto, esa mancha escarlata que hace enloquecer a los hombres cayó sobre su cerebro. El retrato no había cambiado. Era una necedad pensarlo. Sin embargo, lo estaba contemplando, con su bello rostro ajado y su cruel sonrisa. Su clara cabellera resplandecería a la luz matinal. Sus ojos azules chocaron con los suyos. Un sentimiento de piedad infinita, no hacia él mismo, sino por su imagen pintada, le sobrecogió. Estaba ya alterada, y se alteraría más. Su oro perdería el brillo, las rosas rojas y blancas se marchitarían. Cada pecado que cometiese añadiría una mácula más a las obras y destruiría su belleza. Pero él no pecaría. El retrato, cambiado o no, sería para él el emblema visible de su conciencia. Resistiría a la tentación. No volvería a ver nunca más a Lord Henry. No volvería, de todos modos, a escuchar aquellas sutiles y emponzoñadas teorías que despertaron en él por primera vez en el jardín de Basilio Hallward.
la pasión por cosas imposibles. Volvería a Sibylla Vane, le daría cumplida satisfacción, se casaría con ella, procuraría amarla de nuevo. Sí, aquel era su deber. Ella tenía que haber sufrido más que él. Pobre criatura, fue egoísta y cruel con ella. Volvería a ejercer sobre él la fascinación de antes. Los dos juntos serían dichosos de nuevo. Su vida con ella sería bella y pura. Se levantó del sillón y corrió un amplio biombo delante del retrato, estremeciéndose todavía al mirarlo. ¡Qué horrible!, murmuró para sí mismo, y yendo hacia la puerta balcón la abrió. Cuando estuvo fuera, andando sobre la hierba, respiró profundamente. El aire fresco por la mañana pareció disipar todas sus sombrías pasiones. Pensaba solamente en Sibylla. Un eco apagado de su amor llegó hasta él. Repitió su nombre y volvió a repetirlo. Los pájaros que cantaban en el jardín, empapado de rocío, parecían hablar de ella a las flores. ¡Ay, qué romántico! Capítulo 8. Hacía mucho que habían dado las 12 cuando se despertó. Su criado entró varias veces de puntita en su cuarto para ver si se movía, preguntándole cuál sería la causa de que su juvenil amo durmiese hasta tan tarde. Finalmente sobró el timbre, y Víctor apareció calladamente con una taza de té y un montón de cartas sobre una bandejita de antigua porcelana de Sèvres. Descorrió las cortinas de raso aceitunado forradas de azul brillante, colgadas delante de las 3 altas ventanas. «Viene a dormido, monsieur, esta mañana», dijo sonriendo. «¿Qué hora es, Víctor?», preguntó Dorian Gray, soñoliento. «La 1:15, monsieur». «Qué tarde era». Se sentó en la cama y después de beber un poco de té, hojeó sus cartas. Una de ellas era de Lord Henry, y la habían llevado a mano aquella mañana. Titubeó un momento y la puso a un lado. Abrió las otras distraídamente. Contenían la colección habitual de cartas: invitaciones a comidas, entradas para exposiciones particulares, programas de conciertos de calidad y cosas por el estilo. De esas que lleven sobre un joven elegante durante la season. Se encontró con una crecida factura por un juego de tocador de plata repujada, que no había tenido algún valor de enviar aún a sus tutores. Personas chapadas a la antigua, y que no comprendían que viviéramos en una época en que las cosas innecesarias son las únicas necesarias. Había también varias corteses escuelas de los prestamistas de la calle de Jeremy, que se ofrecían a adelantarle cualquier cantidad en cuanto se lo avisase, con intereses muy razonables. 10 minutos después se levantó, púsose una primorosa bata de casimir bordada en seda y pasó al cuarto de baño, de suelo de onice. El agua fría le reanimó después de un largo sueño. Pareció haberse olvidado de todo cuanto le sucediera. Una confusa sensación de haber tomado parte en alguna extraña tragedia cruzó por él, 1 o 2 veces, pero había en ella la realidad de un sueño. En cuanto estuvo vestido, entró en la biblioteca y se sentó ante un ligero almuerzo a la francesa, dispuesto sobre un veladorcito cerca del balcón abierto. Hacía un día exquisito. El aire cálido parecía cargado de aromas picantes. Penetró volando una abeja y zumbó alrededor del búcaro azul dragón, lleno de rosas de un amarillo azufre, colocado ante él. Sintióse perfectamente feliz. De pronto, sus ojos cayeron sobre el biombo que había puesto delante del retrato y se estremeció. «¿Demasiado frío para monsieur?», preguntó su criado, dejando una tortilla sobre la mesa. Cerró la ventana. Dorian movió la cabeza. «No tengo frío», murmuró. Sería todo aquello cierto. Había cambiado realmente el retrato, o era simple efecto de su propia imaginación, que le hizo ver una expresión de maldad ahí, donde había una expresión de alegría. Seguramente un lienzo no podía alterarse. La cosa era absurda. Sería como un cuento que referir algún día a Basilio le haría sonreír. Y sin embargo, qué vivo era el recuerdo de todo aquello. Primeramente, en el confuso amanecer, y luego, a plena luz, él había visto aquel toque de crueldad en torno a los labios combados. Casi temió que el criado abandonase el cuarto. Sabía que en cuanto se viese solo, se pondría a examinar el retrato. Lo temía con certeza. Cuando el criado, después de traer el café y los cigarrillos, se dispuso a marcharse, sintió un deseo violento de decirle que se quedase. En cuanto cerró la puerta, le volvió a llamar. El criado permanecía en pie esperando sus órdenes. Dorian le miró un instante. «No estoy para nadie, Víctor», dijo con un suspiro. El sirviente inclinóse y se fue.
Entonces se levantó de la mesa, encendió un cigarrillo, se dejó caer sobre los lujosos almohadones de un diván, colocado frente al biombo, un biombo antiguo hecho con cuero dorado español, estampado y labrado según un modelo de Luis XIV, muy florido. Lo examinaba con curiosidad, preguntándose si habría ocultado antes alguna vez el secreto de la vida de un hombre. Debía quitarlo. Después de todo, ¿por qué no dejarlo ahí? ¿De qué servía saberlo? Si aquello resultaba cierto, era terrible. Y si no lo era, ¿por qué preocuparse? Pero si por alguna fatal casualidad unos ojos ajenos espiaban desde ahí detrás y describían el horrible cambio, ¿qué iba él a hacer si Basilio Hallward venía a visitarle y quería ver su propio cuadro? Basilio querría verlo, seguramente. No era necesario examinar aquello inmediatamente. Cualquier cosa era mejor que aquella espantosa incertidumbre. Levantóse y cerró las dos puertas. Por lo menos estaría solo mientras contemplase la máscara de su vergüenza. Entonces recogió el biombo y se contempló a sí mismo cara a cara. Era completamente cierto. El retrato había cambiado. Como recordó a menudo después, y siempre con no poca extrañeza, sucedióle que estuvo examinando el retrato con un sentimiento de interés casi científico. Que hubiese tenido lugar un cambio semejante parecíale increíble, y sin embargo era cierto. Existían algunas sutiles afinidades entre los átomos químicos estructurados en formas y colores sobre el lienzo y el alma porque éste contenía. Podía ser que realizasen lo que el alma pensó, que lo que ella soñó le convirtieran en realidad, o había, en aquello, alguna otra y más terrible razón. Se estremeció, sintiendo espanto, volvió al diván y se dejó caer ahí, mirando el retrato con repelente horror. Aquel objeto, sin embargo, habría influido sobre él. Dábase cuenta de lo injusto y cruel que había sido con Sibylla Vane. No era todavía demasiado tarde para reparar aquello. Ella podía ser aún su esposa. Su amor irreal y egoísta cedería a alguna elevada influencia. Transformaríase en alguna noche pasión, noble pasión, y su retrato, pintado por Basilio Hallward, serviría de guía de toda la vida. Sería para él lo que es la santidad para algunos, la conciencia para otros, y el temor a Dios para todos nosotros. Hay opios para el remordimiento, narcóticos que pueden acallar el sentido moral hasta dormirlo, pero aquello era un símbolo visible de la degradación del pecado. Era un signo siempre presente de la ruina a que llevan los hombres a sus almas. Sonaron las 3, las 4, y la media resonó con su noble campaneo. Pero Dorian Gray no se movía. Procuraba reunir los hilos escarlata de su vida y trenzarlos conforme a un modelo, hallando su camino a través del laberinto pletórico de pasión por el cual vagaba. No sabía qué hacer, ni qué pensar. Finalmente fue hacia la mesa y escribió una carta apasionada a la joven que había amado, implorando su perdón y acusándose de locura. Llenó hojas y hojas de ardientes palabras de pesar y de ardientes palabras de dolor. Existe una voluptuosidad en hacerse reproches cuando nos censuramos. Sentimos que ningún otro tiene derecho a hacerlo. Es la confesión y no el sacerdote quien nos da la absolución. Es la confesión y no el sacerdote quien nos da la absolución. Cuando Dorian terminó su carta sintióse perdonado. De pronto llamaron a la puerta y oyó afuera la voz de Lord Henry. «Amigo mío, necesito verle. Déjeme entrar. No puedo soportar una reclusión así». No contestó al principio y siguió completamente inmóvil. Llamaron, sin embargo, de nuevo, y luego con más fuerza. Sí, era mejor dejar entrar a Lord Henry y explicarle la nueva vida que iba a llevar. Romper con él sería necesario, separarse si era inevitable. Se levantó, corrió el biombo y apresuradamente delante del retrato, y abrió la puerta. «Estoy consternado por todo esto, Dorian», dijo Lord Henry al entrar, «pero no debe usted pensar demasiado en ello». «¿Se refiere usted a Sibylla Vane?», preguntó el joven. «Naturalmente», contestó Lord Henry, acomodándose en un sillón y quitándose despacio sus guantes. «Es terrible, desde cierto punto de vista, pero ¿no tiene usted la culpa? Dígame, ¿fue usted a verla después al terminar la obra?» «Sí, estaba seguro». «¿Tuvo usted una escena con ella?» «Estuve brutal, Harry, perfectamente brutal, pero todo ha quedado arreglado ahora.
No lamento lo sucedido. Me ha enseñado a conocerme mejor. Ay, Dorian. Me alegra que lo tome usted así. También encontrarle sumido en el remordimiento y arrancándose sus finos y rizosos cabellos. Se acabó todo eso, dijo Dorian, moviendo la cabeza y sonriendo. Soy ahora perfectamente feliz. Empiezo a saber lo que es la conciencia. No es lo que usted me había dicho. Es la cosa más divina que hay en nosotros. No se burle más de ella, Harry, al menos delante de mí. Necesito ser bueno. No puedo soportar la idea de tener un alma fea. Encantadora base artística para la moral, Dorian. Le felicito por ello. Pero, ¿por qué va usted a empezar? Por casarme con Sibylla Vane. Casarse con Sibylla Vane, exclamó Lord Henry, levantándose y mirándole con asombro y perplejidad. Pero mi querido Dorian. Sí, Harry, sé lo que va usted a decir. Algo terrible contra el matrimonio. No lo diga. No vuelva usted a decirme nunca semejantes cosas. He pedido a Sibylla hace 2 días que se case conmigo, y no quiero faltar a mi palabra. Va a ser mi esposa. ¿Su esposa? Dorian, ¿no ha recibido usted mi carta? Le he escrito en la mañana, y le envié la carta con mi criado. ¿Su carta? Oh, sí, ahora recuerdo. Aún no la he leído, Harry. Debe encontrar algo en la que ella no me gustase. Destroza usted la vida con sus epigramas. Entonces no sabe usted nada. ¿Qué quisiste decir? Lord Henry cruzó la habitación y sentándose al lado de Dorian Gray le cogió ambas manos con las suyas y estrechándoselas apretadamente. Dorian, le dijo, mi carta, no se asuste usted, le anunciaba que Sibylla Vane había muerto. Un grito de dolor se escapó de los labios del joven. Se puso en pie de un salto, desprendiéndose de sus manos de las de Lord Henry. ¿Muerta? ¿Sibylla muerta? No es verdad. Es una horrible mentira. ¿Cómo se atreve usted a decir eso? Es completamente cierto, Dorian, dijo gravemente Lord Henry. Vienen todos los diarios de la mañana. Le escribí a usted para decirle que no recibiera a nadie hasta mi llegada. Se abriría una información, naturalmente, y no debe usted estar mezclado con eso. Cosas como esta ponen en moda a un hombre en París, pero en Londres la gente tiene tantos prejuicios. Aquí no se debe nunca comenzar por un escándalo. Eso se reserva para dar interés a la vejez. Supongo que no saben el nombre de usted en el teatro. Si es así, todo va bien. No le vio usted a nadie alrededor de su cuarto. Este es un punto importante. Dorian no contestó nada durante unos instantes. Estaba aturdido por el terror. Por último, balbuceó una voz sofocada. Harry, habla usted de una información. ¿Qué quiere usted decir con eso? Sibylla se habría... Oh, Harry, no puedo resistirlo. Hable usted pronto. Dígamelo todo enseguida. Para mí, es indudable que no se trata de un accidente, Dorian, aunque haya que presentarlo así al público. Parece ser que cuando iba saliendo del teatro, con su madre, a eso de las 12:30, poco más o menos, dijo que se había olvidado algo arriba. La esperaron un rato, pero ella no bajaba, y finalmente la hallaron muerta. Tendida en el suelo de su camerín. Había ingerido algo por equivocación, algo terrible que se usa en los teatros, no sé lo que sería, pero debe de contener ácido prúsico, o albayalde. Me imagino que sería ácido prústico, pues parece que murió instantáneamente. Harry, es terrible, exclamó el joven. Sí, es verdaderamente trágico, en efecto, pero es necesario que no le mezclen a usted en ello. He visto por el estándar que tenía 17 años. Hubiera yo creído que era más joven. Parecía tan infantil, y apenas sabía trabajar. Dorian, que no altere esto sus nervios. Véngase a cenar conmigo, y después iremos a la ópera. Canta la Patti esta noche, y todo el mundo estará ahí. Irá usted al palco de mi hermana. Estarán con ella algunas mujeres bonitas. Así es que he matado a Sibylla Vane, dijo Dorian Gray como para sí mismo. La he matado tan ciertamente como si hubiera cortado su deliciosa garganta con un cuchillo. Sin embargo, las rosas no son menos adorables, a pesar de eso. Los pájaros cantarán tan felices en mi jardín. Y esta noche comeré con usted, y luego iré a la ópera, y después supongo que a cenar a cualquier sitio. Qué extraordinariamente dramática es la vida. Si hubiera leído todo esto en un libro, creo que me habría hecho llorar. De un modo u otro, ahora que está sucediendo, que me sucede a mí, me parece demasiado asombroso para llorar. Aquí está la primera carta de amor, apasionada que he visto en mi vida. Extraño es que esta, mi primera carta de amor apasionada,
esté dirigida a una muchacha muerta. ¿Pueden sentir, me pregunto, esos seres blancos y silenciosos que llamamos los muertos? Sibila, ¿puede ella saber, sentir, escuchar? Oh, Harry, cómo la amaba. Paréceme que hace ya años ahora. Ella lo era todo para mí. Llegó esta noche espantosa. Era realmente la última noche en que trabajó tan mal, y mi corazón casi se deshizo. Ella me lo explicó todo. Fue terriblemente patético, pero yo no me emocioné en absoluto. La creí superficial. Sucedió de repente algo que me aterrorizó. No puedo decir a usted el qué, pero fue terrible. Quise volver a ella. Sentí que me había portado mal. Y ahora está muerta. Dios mío, Harry, ¿qué debo hacer? Usted no sabe en qué peligro estoy, y no tengo nadie que me guíe. Ella ha hecho eso por mí. No tenía derecho a matarse. Ha sido egoísta en ella. Chale, güey. Mi querido Dorian, respondió Lord Henry cogiendo un cigarrillo de su pitillera y sacando su cerillera dorada. El único medio que dispone de una mujer para poder reformar a un hombre es aburrirle, tan completamente, que pierda él todo interés posible por la vida. Si se hubiera usted casado con esta muchacha, habría sido desgraciado. Naturalmente la hubiera usted tratado con bondad. Puede uno siempre ser bueno con las personas que no nos importan. Pero yo hubiera descubierto que usted le era completamente indiferente. Y cuando una mujer descubre esto, en su marido, se pinta atrozmente, o usa sombreros muy elegantes que paga el marido de otra. No digo nada del error social que hubiera sido abyecto, que yo, naturalmente, no admito. Pero le aseguro que de todas maneras hubiera sido un completo desastre. Es posible, murmuró el joven, paseando por la habitación y horriblemente pálido. Pero yo creí que ese era mi deber. No es culpa mía si esta terrible tragedia me ha impedido hacer lo que era justo. Recuerdo que me dijo usted, una vez que pasaba una fatalidad sobre las buenas resoluciones, se tomaban siempre demasiado tarde. La mía realmente lo fue. Las buenas resoluciones son varios intentos para estorbar las leyes científicas. Su origen es pura vanidad. Su resultado absolutamente nihil. Nos proporcionan de cuando en cuando algunas de esas fastuosas emociones estériles que tienen cierto encanto para el débil. Esto es, cuando puede decirse de ellas. Son simplemente cheques que girase un hombre contra un banco donde no tuviera cuenta. Harry, exclamó Dorian Gray, yendo a sentarse a su lado. ¿Por qué no puedo sentir esta tragedia tanto como quisiera? No creo carecer de corazón, ¿verdad? Ha cometido usted demasiadas locuras durante la última quincena para que le sea permitido designarse así, Dorian, respondió Lord Henry con su dulce y melancólica sonrisa. El joven frunció las cejas. No me agrada esta explicación, Harry, pero me satisface que no me cree usted sin corazón. No soy bueno. Sé que no lo soy. Y sin embargo, ha de reconocer que no me afecta esto, como debería. Me parece que es simplemente como el epílogo maravilloso de un drama terrible, de una tragedia griega. Una tragedia en la que no tuve gran parte, pero por la cual no fui herido. Es una cuestión interesante, dijo Lord Henry, que encontraba un placer exquisito en actuar sobre el egoísmo inconsciente del joven. Una cuestión extraordinariamente interesante. Me imagino que es la verdadera explicación. Es esta. Sucede a veces que las verdaderas tragedias de la vida ocurren de una manera tan inartística que nos hieren por su cruda violencia, por su incoherencia absoluta, su absoluta necesidad de sentido, su entera carencia de estilo. Nos afectan lo mismo que la vulgaridad, nos dan una impresión de pura fuerza bruta, y si nos rebelamos contra eso, a veces sin embargo una tragedia que posee elementos artísticos de belleza atraviesa nuestras vidas. Si estos elementos de belleza son reales, despiertan, íntegra y simplemente en nosotros, el sentido del efecto dramático. Nos encontramos de pronto, no ya actores, sino espectadores de la obra, o más bien, somos ambas cosas. Nos observamos a nosotros mismos. El simple prodigio del espectáculo nos subyaga. En el presente caso, ¿qué es lo que ha sucedido en realidad? ¿Alguien se ha matado por amor a usted? Deseo que no me suceda nunca semejante lance. Me haría amar el amor para el resto de mi vida. Las mujeres que me han adorado, no han sido muchas, pero ha habido algunas, han insistido siempre en vivir cuanto hacía mucho tiempo que había dejado de gustarles, o ellas de gustarme a mí. Se han puesto gruesas y aburridas, y
Cuando me las encuentro, inician inmediatamente los recuerdos. Esta terrible memoria de las mujeres, qué cosa más aterradora. Y qué absoluto encantamiento intelectual revela. Puede interesar el color de la vida, pero no debe nunca recordarse los detalles. Los detalles son siempre vulgares. Sembraré adormideras en mi jardín, suspiró Dorian. No hay necesidad, replicó su compañero. La vida siempre tiene adormideras en sus manos. Naturalmente, de cuando en cuando se estacionan las cosas. Una vez no llueve más que violetas durante toda una temporada, como forma artística de ir de luto, por una pasión romántica que no quería morir. Finalmente, sin embargo, murió. He olvidado lo que la mató. Creo que fue su proposición de sacrificar al mundo entero por mí. Siempre es este un momento terrible. Le llena a uno del terror de la eternidad. Bueno, ¿querrá usted creerlo? Hace una semana en casa de Lady Hampshire me encontré sentado durante la cena al lado de la dama en cuestión, que insistió en que volviésemos a empezar. Aquello, desenterrando el pasado y haciendo surgir el futuro. Había yo sepultado mi pasión en un lecho de asphodelos. Ella quería exhumarla, y me aseguró que había destrozado su vida. Me inclino a afirmar que comió enormemente. Así es que no sentí ansiedad alguna. Pero qué falta de gusto mostró. El único encanto del pasado está en que es el pasado. Pero las mujeres no saben nunca cuándo ha bajado el telón, y quieren siempre un sexto acto, y proponen continuar el espectáculo, cuando ha desaparecido por completo el interés de la obra. Si se les permitiese obrar a su antojo, toda comedia tendría un final trágico, y toda tragedia concluiría en una farsa. Son encantadoramente artificiales, pero no tienen ningún sentido del arte. Es usted más afortunado que yo. Le aseguro, Dorian, que ninguna de las mujeres que he conocido habría hecho por mí lo que Sibylla Vane ha hecho por usted. Las mujeres vulgares se consuelan siempre ellas mismas. Algunas lo hacen llevando colores sentimentales. No deposite usted nunca su confianza en una mujer que use el malva, cualquiera que sea su edad, o en una mujer de 35 años aficionada a las cintas rosas. Eso quiere decir, siempre que tienen una historia. Otras encuentran un gran consuelo en descubrir repentinamente las buenas cualidades de sus maridos. Hacen ostentación de su felicidad conyugal en nuestra propia cara, como si eso fuera el más fascinante de los pecados. La religión consuela algunas. Sus misterios poseen el canto de un flirt, me dijo una vez una dama, y lo comprendo enteramente. Además, nada envanece tanto como revelar que es uno pecador. La conciencia hace de nosotros unos egoístas. Sí, son infinitos realmente los consuelos que las mujeres encuentran en la vida moderna. Claro está, que no he mencionado el más importante. ¿Cuál es, Harry?, dijo el joven con indiferencia. Oh, el consuelo evidente. Elegir algún otro admirador cuando se pierde el que tenía. En la buena sociedad, esto rejuvenece siempre a una mujer. Pero realmente, Dorian, qué diferente debía de ser Sibylla Vane de las mujeres conocidas. Hay algo completamente bello en su muerte. Me satisface vivir en un siglo en el que suceden tales milagros. Nos hacen creer en la realidad de las cosas con que jugamos, como el sentimentalismo, la pasión y el amor. Fui terriblemente cruel con ella. Olvide usted esto. Temo que las mujeres aprecian la crueldad, la absoluta crueldad, más que ninguna otra cosa. Tienen admirables instintos primitivos. Las hemos emancipado, pero ellas siguen siendo esclavas, buscando dueño a pesar de todo. Les gusta estar dominadas. Estoy seguro de que estuvo usted espléndido. No le he visto nunca verdadero y completamente colérico, pero imagino lo delicioso que estaría usted. Y después de todo, me dijo usted algo anteayer que entonces me pareció simplemente fantástico, pero que ahora creo absolutamente cierto, y que me da la clave de todo. ¿Qué era ello, Harry? Me dijo usted que Sibylla Vane representaba para usted todas las heroínas románticas, que era una noche Desdemona y otra Ofelia, que moría como Julieta y que resucitaba como Imogenia. Y no volverá a resucitar ahora, murmuró el joven, escondiendo la cara entre sus manos. No, ya no volverá a resucitar nunca. Ha representado su último papel.
Pero debe de usted pensar, ante esta muerte solitaria, en este recargado camerín, en un extraño fragmento lúgubre de alguna tragedia jacobina, o de una maravillosa escena de Webster, de Ford, o de Cirilio el Tornero. Esa muchacha no ha vivido nunca, en realidad, ni ha muerto tampoco nunca, en realidad. Fue para usted siempre un sueño, como ese fantasma que vaga por los dramas de Shakespeare, haciéndolos más adorables en su presencia como una caña a través de la cual pasase la música de Shakespeare, más rica en alegría y sonoridad. En el momento en el que tuvo contacto con la vida real, la destrozó, y quedó ella destrozada, y así murió. Lleve usted luto por Ofelia si quiere, póngase ceniza en la frente por Cordelia. Ha sido estrangulada, créame usted, contra el cielo porque la hija de Barbancio ha fenecido. Pero no derrame usted sus lágrimas sobre Sibylla Vane. Ella era menos real que aquellas. Hubo un silencio. El crepúsculo oscurecía en la habitación, silenciosamente y con los pies de plata. Las sombras se deslizaban en el jardín. Los colores de las cosas se desvanecían perezosamente. Al cabo de un rato, Dorian Gray alzó los ojos. «Me ha explicado usted a mí mismo, Harry», murmuró como un suspiro de alivio. «Sentía yo todo eso que usted ha dicho, pero en cierto modo estaba aterrado, y no me atrevía a expresármelo a mí mismo. Qué bien me conoce usted, pero no volveremos a hablar de lo sucedido. Ha sido una experiencia maravillosa, eso es todo. Me pregunto si la vida me reservará todavía algo tan maravilloso». «La vida le reserva a usted todo, Dorian. No hay nada que no sea usted capaz de hacer con su belleza extraordinaria». Pero supóngase usted, Harry, que me vuelva maciliento, viejo y arrugado. ¿Y entonces? Entonces, dijo Lord Harry levantándose, entonces, mi querido Dorian, tendrá usted que luchar por sus triunfos. Ahora se los traen a usted. No, tiene usted que conservar su bello aspecto. Vivimos en una época en la que lee demasiado para ser Vivimos en una época que lee demasiado para ser sabia, que piensa demasiado para ser bella. No podemos prescindir de usted. Y ahora, lo mejor que puede hacer es vestirse e ir al club. Estamos más bien retrasados. Creo que me reuniré con usted en la ópera, Harry. Me siento demasiado cansado para comer. ¿Qué número es el palco de su hermana? El 27. Me parece. Está en la primera fila de palcos. Verá usted su nombre sobre la puerta. Pero siento mucho que no venga usted a cenar. No me siento bien para ir, dijo Dorian con indolencia, pero le estoy muy agradecido por todo cuanto me ha dicho. Es usted realmente mi mejor amigo. Nadie me ha comprendido nunca como usted. Estamos solo al principio de nuestra amistad, Dorian, respondió Lord Henry, estrechándole la mano. Adiós. Espero verle a usted antes de las 9:30. Acuérdese que canta la Patty. No bien cerró la puerta detrás de él. Dorian Gray tocó el timbre, y al cabo de unos minutos apareció el Víctor, con las luces, y cerró las persianas. Dorian se impacientaba, queriendo verse fuera ya. Parecíale que el criado se entretenía interminablemente. En cuanto hubo salido, se precipitó hacia el biombo y lo apartó. No, nada había cambiado de nuevo en el retrato. Supo la noticia de la muerte de Sibylla Vane antes que él mismo, y tenía conocimiento de los sucesos de su vida en cuanto ocurrían. La maligna crueldad que estropeaba las finas líneas de la boca pareció sin duda el mismo momento en el que la muchacha había ingerido el veneno que fuese. ¿O era indiferente a las consecuencias? Conocía sencillamente lo que sucedía en el alma. Se extrañaba, esperando que algún día vería producirse el cambio ante sus propios ojos, y esta idea la agitó con un estremecimiento. Pobre Sibylla, qué novela fue todo aquello. A menudo, ella, fingido la muerte en escena, luego, la muerte misma la alcanzó, llevándosela consigo. ¿Cómo habría representado aquella última escena terrible? ¿Le habría maldecido al morir? Nada, ella había muerto por amor a él, y el amor, desde ahora, sería para él un sacramento. Lo expió todo con el sacrificio de su vida. No quería volver a pensar en lo que ella le hizo sufrir durante aquella horrible noche en el teatro. Cuando pensase en ella, lo haría como en una maravillosa figura trágica, envidiada el escenario del mundo para enseñar la suprema realidad del amor.
Una maravillosa figura trágica. Se le llenaron los ojos de lágrimas al recordar su aspecto infantil, sus caprichosas y atractivas maneras, y su tímida y temblorosa gracia. Les enjugó apresuradamente y contempló de nuevo el retrato. Sintió que había llegado realmente el momento de hacer su elección, o su elección estaba ya hecha. Sí, la vida había decidido por él. La vida y la infinita curiosidad que él sentía por ella. Eterna juventud, pasión infinita, placeres sutiles y secretos, alegrías ardientes y pecados más ardientes aún. Iba a poseer todas estas cosas. El retrato asumiría el peso de su vergüenza. Eso era todo. Una sensación de pena le sobrecogió al pensar en la profanación que sufriría su bella faz pintada en el lienzo. Una vez, travesura infantil de Narciso, había él besado, o fingido besar aquellos labios pintados que ahora le sonreían tan cruelmente. Mañana tras mañana se había sentado delante del retrato, maravillado de su belleza, casi enamorado de ella, como le pareció a veces. Se alteraría ahora a cada tentación a la cual se diese. Degeneraría aquello en una cosa monstruosa y repugnante que tendría que esconder en una habitación cerrada con llave, alejada de la luz del sol, que acarició tantas veces el ojo, que acarició tantas veces el oro brillante de la maravilla de su pelo. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Pensó por un momento en rezar para que cesase la horrible afinidad que existía entre él y el retrato. Un ruego lo engendró. Quizá un ruego podría hacerle inmutable. Y sin embargo, ¿quién conoce algo de la vida? Renunciar a la oportunidad de permanecer siempre joven, por muy fantástica esta oportunidad que pudiera ser, o por funestas que fueran las consecuencias que pudiera ella acarrear. Además, ¿dependía aquello realmente de su voluntad? Era, en verdad, su ruego el que produjo aquella sustitución. No podría explicarse todo ello con alguna curiosa razón científica. Si el pensamiento pudiera ejercer su influencia sobre un organismo vivo, ¿no podría ejercer también una influencia sobre las cosas muertas e inorgánicas? Es más, ¿no podrían las cosas exteriores a nosotros mismos, sin pensamiento o deseo consciente, vibrar al unísono de nuestros humores y pasiones, ya que el átomo llama al átomo por un amor secreto de extraña afinidad? Pero la razón no tenía importancia. No provocaría ya nunca con el ruego a un poder tan terrible. Si la pintura iba a alterarse, se alteraría. Eso era todo. ¿Por qué investigar demasiado minuciosamente en aquello? Porque existía un verdadero placer en vigilarlo. Seguiría su espíritu en sus meandros secretos. Aquel retrato sería para él el más mágico de los espejos. Del mismo modo que le había revelado su propio cuerpo, le revelaría su propia alma. Cuando llegase el invierno para el retrato, él seguiría aún en el lindero, tembloroso de la primavera con el estío. Cuando la sangre fuese desapareciendo de su cara y dejase atrás una máscara lívida, como enyesada, de ojos inexpresivos, él conservaría el esplendor de la adolescencia. Ninguna floración de su lozanía se marchitaría nunca. El pulso de su vida no se debilitaría jamás. Como los dioses de los griegos, él sería fuerte, ligero y alegre. ¿Qué podría importarle lo que sucediese la imagen pintada sobre el lienzo? Él se salvaría. Esto era todo. Sonriendo, volvió a colocar el biombo en la posición que tenía delante del retrato y pasó a su dormitorio, donde le esperaba ya su criado. Una hora después, estaba en la ópera y Lord Henry se apoyaba sobre el respaldo de su butaca. Y ahí le vamos a dejar por hoy. Ya se está empezando a poner más interesante este pay. Y ya se está empezando a poner más tétrico, ¿no? Un poquito más acá. Me gusta, fíjate, que nos da la oportunidad de ver realmente esta otra visión, o esta visión antigua que se tenía entre la batalla de los sexos, ¿sabes? O sea, cómo ellos veían a ellas, como la edad era algo también que estaba como pues relativo, ¿no? No nos han dicho la edad de ellos, pero el único que es un adolescente es Dorian, ¿no? Lord Henry y Basilio Hallward ya son señores, ya son adultos, güey, ¿no? Tenías que tener también, según lo que tengo entendido, cierta edad para poder ser un gentleman.
Entonces, a mí en lo personal lo que más me gusta de la lectura es que es una visita real al pasado. Y todos los días me hace caer en cuenta de qué tanto han cambiado las cosas o qué tampoco han cambiado las cosas. Como siempre, muchísimas gracias por venir. Yo soy Barbitas, yo soy aquel que lee. Y nos vemos a la próxima. Peace out.